Una sopladita. ¿Ah, viste? Si esta es la arcada maxilar y esta es la arcada mandibular, ¿cuál es el propósito en Schwartz? Generar extracción. Como es una técnica más antigua, los conceptos de movilización eran más limitados porque los sistemas de anclaje también eran más limitados. En la actualidad podemos hacer uso ya no de extracciones de premolares, sino extracciones atípicas como la extracción de una segunda molar. ¿Sí? Y mediante un anclaje, vamos a poner acá en LBT y aquí en Schwartz. Edgewise, arco recto. Pero vamos a poner arco recto actual. Eso es lo que estamos haciendo en la actualidad. ¿Ya? Por lo general, las biomecánicas van a depender de la maxila más que de la mandíbula, aunque va a depender de los criterios que tú vayas a utilizar. ¿Por qué? Porque antes, para retroceder, esto de aquí, donde había un overjet aumentado, ¿sí? Por lo general, esta es la característica del paciente clase 2, la biomecánica de clase 2. Tú tenías que movilizar toda esta masa anterior hacia atrás, muchas veces a expensas de generar una extracción de una bicúspide, primera o segunda. Por lo general, si todo el apiñamiento estaba concentrado adelante, ¿qué extraíamos? Primera y premolar. ¿Sí? Si por ejemplo acá adelante este paciente de clase 2 tenía un perfil recto, entonces yo no podía hacer extracciones de primera, tenía que priorizar la extracción de segunda para mantener el control del perfil y más bien generar pérdida de anclaje posterior, porque si no tiene segunda es más fácil perder anclaje posterior por las zonas de resistencia. ¿Correcto? Entonces básicamente hacíamos eso. Y en la arcada inferior proyectábamos por inclinación el incisivo inferior, aumentábamos inclinación, porque se maneja ya no un criterio de tratamiento ortodóntico, sino más bien de camuflaje ortodóntico. No es lo mismo, ustedes ya lo conversamos en citas anteriores, ¿no? No es lo mismo camuflaje que tratamiento ortodóntico. El tratamiento ortodóntico deja los dientes en qué? En valores de norma. El camuflaje ortodóntico no. Más bien sacamos de su normalidad y los componentes alveolo-dentarios nos forzamos para que podamos conseguir una armonización de la oclusión a expensas de sacrificios. ¿Correcto? Hacemos balances pero a expensas de sacrificios. Entonces, en la arcada inferior por lo general no se hacían extracciones, salvo que el apiñamiento sea tan cruento que lo amerite. Entonces, aquí en la arcada inferior por lo general es sin extracción en estos conceptos. En la arcada superior se hacían extracciones de primera, por lo general porque había un perfil recto, protruso, convexo. Entonces necesitábamos hacer este tipo de corrección y para que el overjet disminuyese. Entonces, en este tipo de biomecánicas necesitamos un sistema de anclaje mecánico, que son los tradicionales como los arcos transbaratinos más botón de Nance, si es que queríamos un anclaje máximo. ¿Correcto? Entonces, con esto nos asegurábamos que perdiésemos una menor cantidad de sistema de anclaje. Por lo general, si esto medía 8, podíamos perder 2 milímetros. Nos aseguraba un control más eficiente. ¿Correcto? Para ello, utilizábamos sistemas de anclaje conexos a este arco transpalatino como botón de Nance porque teníamos que optimizarlo. Utilizábamos arco extraoral. El arco extraoral servía como un sistema de anclaje, no solamente para ortopedia, servía como un sistema de anclaje que coadyuva al sistema mecánico interno máximo.
¿Cómo hacíamos la tracción de este sistema? Si yo ya había liberado el canino, el apiñamiento del canino, yo quiero que se acuerden que de esto ya lo hemos hablado, el apiñamiento anterior, a medida que tú extraes, ¿sí? Tú extraes el bicúspide, ahora tienes una extracción, tú has traccionado el canino hacia atrás. Técnica segmentada, que es lo que hicieron con Luciana, ¿sí o no? Sí. Técnica segmentada. En hecho, hacíamos técnicas, sí, el único complemento. En la actualidad, ¿sigue siendo útil? Por supuesto que sí. Era correcto, no lo puede decir todo. Entonces, esto descomprimíamos hacia distal y acá tomábamos dos opciones. Este mismo criterio se inició también para MBT. ¿Ya? Este mismo criterio se inició para MBT. Descomprimíamos el apiñamiento, hay una descompresión del apiñamiento hasta uno. Perder el contacto entre lateral y canino. ¿Qué se hacía? Se llevaba el canino hasta el contacto de la premolar para que incrementase el sistema de anclaje posterior. Este canino pasaba aquí. Entonces te quedabas con un espacio acá y trabajabas con 4 unidades anteriores. ¿Sí? La otra posibilidad era que yo no perdiese el contacto con el canino. Tengo central, tengo lateral. En las etapas iniciales del correcto se empezó a trabajar así. En las etapas iniciales del correcto se empezó a trabajar así. Por eso estoy poniendo aquí al correcto y iguales, para hacer un comparativo. Entonces se trabajaban con 6 unidades. El apiñamiento se liberaba hacia distal lo suficiente para no perder contacto entre lateral y canino. Esta es la forma inicial, cómo se manejaba, y hasta la actualidad, cómo se maneja la liberación del apiñamiento a expensas de la extracción de la premolar. Entonces yo ya había consumido parte del apiñamiento, parte de la extracción, ¿no es cierto? Parte de la extracción yo ya la había consumido en el sector anterior. Me quedaba gestionar el espacio que sigue. Lo mismo ocurría aquí. En 4 unidades, el sector anterior tenía un gran problema y un gran beneficio. Traccionar 4 unidades en sentido antero-posterior es más sencillo que traccionar 6 unidades en menor resistencia. A medida que tienes mayor unidad, hay mayor resistencia a los tejidos. Entonces, había una disyuntiva. ¿Cuál era mejor? ¿Trabajar como arco recto o trabajar como Schwarz? Entonces, cada clínico tomaba sus decisiones particulares. Se veían ventajas y desventajas en cada uno de los sistemas. En Schwarz, ¿cuál era la desventaja? ¿O cuál es la desventaja actual también? La estética. Porque si tú tienes un espacio a distal del lateral, se ve feo estéticamente. Y hoy, en la actualidad, existe mayor demanda estética. Por lo tanto, es mejor trabajar con las 6 unidades como el arco recto. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo lo traccionábamos? La forma de traccionar, y esa era la práctica de hoy día y la parte teórica de hoy día, es totalmente distinta. Y se los voy a graficar acá para después hacer el sistema práctico. ¿Ya? Si yo tenía que traccionar 4 unidades, vamos a dibujarlo aquí, ¿ya? Un lateral, un central, se entiende que eso para el otro lado también hay más, ¿no es cierto? Luego está el canino por acá, hay un espacio, hay una premolar y hay una molar. ¿Sí? 4 unidades anteriores. Esto se denominaba retracción en masa en 2 fases o en 2 tiempos. ¿Con qué sistema lo hacíamos? Edge. ¿Con qué lo retraíamos? Utilizábamos loops de retracción.
Entonces, utilizábamos, se denominaba bull loop. Bueno, usted se no, ¿ya? Un ansa vertical. Ansa. Pero esta ansa tenía una característica. El bull loop era un rompefuerza. Básicamente se inició siendo esto. Pero entendimos que a medida que tenemos más alambre en el helicoide, a mayor alambre, más suavecito, menos descarga de fuerza, menos dolor. Y esto se trabajaba con acero. Por lo tanto, el dolor era un problema, porque si duele, se hialiniza cuando estamos en exceso, ¿no es cierto? El acero, particularmente, es más sensible a su activación, hay que activarlo poquito. Este es un loop de apertura, se denomina. El loop de apertura es que cuando tú jalas, esto se abre, ¿sí o no? Sí. Esto se abre, queda así. El loop de apertura. Un loop de apertura. Pero ¿qué características teníamos que respetar cuando trabajábamos en HWISE en 4 unidades? La estética quedaba por un lado, pero la biomecánica podía descompensarse, volverse difícil, podía generar mayores efectos adversos durante el proceso de tracción. Miren aquí, si yo tengo un centro de resistencia, y particularmente voy a pensar como si fuese arco recto, esto es continuo como si fuera arco recto con un loop. Centro de resistencia, centro de rotación, cerrado, ¿ya? Estoy generando una fuerza de tracción, porque esto al aperturarse está generando lo siguiente, una fuerza de empuje en la zona anterior, ¿sí o no? Entonces, si yo estoy empujándolo, es como si estuviese jalando acá. Fuerza, porque la fuerza está en esta dirección, por distancia, un momento, ¿de qué tipo? Antihorario. No, horario. No, no, Horario. Si yo estoy jalando hacia allá, literalmente estoy por incisal hacia atrás. ¿Qué pasaba con estas inclinaciones que tenían los incisivos? Generaba, imagínense un plano cartesiano. Este es coordenada 0,0. ¿No es cierto? En un plano cartesiano empezamos así, 0,0. Pero cuando esto se inclinaba, centro de resistencia, la raíz quedaba por acá, generaba ¿qué cosa? Una extrusión. ¿Un cambio de quién? El torque, muy bien, te daba torque negativo y una extrusión, pues, porque esto te queda, no sé, pues, menos 4, menos 4 en plano cartesiano. ¿Sí o no? Que generaba extrusión y palatinización. Efecto de montaña rusa. Famoso efecto de montaña rusa. No sale. Hágale otros más para que... Efecto de montaña rusa. ¿Cómo se soluciona esto? Con compensaciones en el arco. ¿Qué compensaciones habría que dar? A ver, ¿qué te dice la lógica? Si se genera palato-torsión y se genera extrusión, ¿qué mecanismos tengo que utilizar para que esto no ocurra? Un torque positivo. Torque positivo, le teníamos que agregar torque positivo, ¿y qué más? E intrusión. Por lo tanto, el diseño en Schwartz involucra que yo no lo puedo dejar así como arco recto. Tengo que hacerle un escalón intrusivo, y acá en el radio de curvatura tengo que agregarle lo que se denomina torque resistente o extra torque, que es lo mismo. Extra torque. Extra torque o torque resistente. No es un torque positivo normal, es un torque mucho mayor que la norma. Y este torque tenía que ser clínico, porque no le puedes meter de frente un torque exagerado, porque si no te vuelas los brackets. Yo hago un torque resistente, positivo un poquito más de lo normal, y entre cita y cita veo si hay la expresión
del cambio de torque a medida que voy jalando hacia atrás. ¿Correcto? Entonces, si necesito aumentar el torque en la siguiente cita, se hace de manera progresiva para que no te vuelva el bracket. Porque cuando hay un torque resistente, tú insertas y hay una gran resistencia que te puedes volar el soporte del adhesivo. Doctor, eso es hacer como una por 18 por 25 a 0. 17 por 25 a 0. Pero desde 17, ¿no puede ser 17 por 16? Se puede, pero a medida que seas sobrio, porque te puede volar el bracket. No es que no se puede en 18, no es que no se puede en 19, porque a medida que tú tienes mayor grosor de alambre, tienes mejor control del, no solamente del torque, del efecto de montaña rusa. ¿Sí? Pero ¿cuál es el otro problema? A medida que tienes mayor calibre, la activación tiene que ser menor, porque si tú activas más allá de la norma, se produce el efecto de montaña rusa por la deflexión del arco. Por eso se empezaba en 17 por 25. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿cuánto puedes activar el acero? Esto es cero. Esta dimensión de apertura es de 1 milímetro. A ver, hazlo en más. Hazlo en 2. Se genera, pese a tu control inclusivo y tu control de torque, se genera el efecto de montaña rusa. En la actualidad, ¿podemos hacerlo así? Sí, pero tenemos mejores aleaciones. Tenemos el Giloy azul, ¿sí? Es una marca, el Giloy azul. Y tenemos el titanio molibdeno o el beta-titanio. Una marca conocida es el TMA, de la Portomel. Por cierto, TMA es una marca registrada del titanio molibdeno o beta-titanio, es lo mismo. ¿Ya? Tiene su registro, su patente. Doctor, o sea, disculpe que lo corte, ¿es el TMA o acero? En la actualidad lo puedes hacer con el aleación que tienes en casa. Si yo tengo acero, stainless steel, activo 1 milímetro de esta apertura. Si tengo el Giloy azul, puedo activar hasta 2 milímetros. Si tengo beta-titanio, TMA, para que no se acuerden, ¿ya? Puedo activar hasta 3 milímetros. Pero doctor, con el acero es doble vuelta de luz y con el TMA es con el TMA, Lo que no puedes hacer en TMA es ángulos. Estas circulaciones de 90 grados son imposibles porque se fractura. En TMA se trabaja todo con redondeces. Doctor, Se pueden hacer ángulos. ¿por qué se producía ese efecto montaña rusa cuando se daba mayor, qué es lo que... Ya, bueno, que eso ocurre en los anteriores, pero los posteriores supongo que, o sea, porque solamente el efecto sino los anteriores. No, y no solamente en los anteriores. A ver, acá te lo digo. Como dos bloques, ¿ya? Bloque anterior, posterior, bloque anterior. ¿Sí? Este rompefuerza es el helicoide. Tiene una fuerza. Cuando se activa, esto se apertura. ¿Sí? Y esta carga de fuerza tiene acción, tiene reacción. La carga va hacia allá, porque eso está deformándose, y al estar así, ¿qué hace? Trata de recuperar su forma, generando fuerza. Esto va así y esto va así. Entonces, si esto va así, yo les había explicado, centro de resistencia a carga en anterior, ¿no es cierto? Hay una fuerza y hay una distancia. Pero lo mismo ocurre atrás. Acá, este bloque posterior, donde están enlazados, también tiene un centro de resistencia grupal. Y también hay una fuerza, en este caso ya reactiva. Ya no activa, reactiva. De la misma manera que la estructura anterior, pero reactiva. Fuerza por distancia, hace esto. Fuerza por distancia, hace esto. ¿Cómo creen que queda así? Doctor, entonces el uso de una cadena de poder, o sea, mal uso también. Exactamente lo mismo. ¿Por qué?
Porque ¿dónde encaja la cadena de poder? Encaja lejos del centro de alojación del grupo dentario. Entonces jamás cerramos espacio con cadena de poder así cuando hay extracción. Porque este espacio de 5, 6, 7, 8 milímetros es demasiado grande para un sistema de fuerzas que está pensado para cierres pequeñitos. Cuando tienes pequeños espacios, ahí le puedes poner cadena. Pero cuando son más grandes, una extracción, por ejemplo, cadena no, porque debes entender la biomecánica de los sistemas de momento. ¿Entiendes? Entonces utilizamos luz. En este caso, basta con mantener el control de la fuerza, porque el otro problema es las fuerzas. Alguien me puede decir, doctor, pero yo lo aperturo a 3 milímetros el acero. Sí, pero mira, este mecanismo depende de la distancia y depende de la magnitud de fuerza. Si tú tienes una magnitud de fuerza baja, el momento, o la expresión del momento es bajo. ¿Sí o no? Existe esa inclinación, pero es baja. Entonces, cesa el cierre y se vuelve a enderezar el sistema. Pero si tu fuerza es alta, la expresión del momento, o sea, el grado de inclinación es alto. Entonces, está involucrando cuánta activación tú haces. Por eso el acero no puedes activarlo demasiado. Descarga mucha fuerza para el sistema y se te va a generar el efecto de montaña rusa por exceso de fuerza. Entonces, no es lo mismo tener una fuerza, vamos a poner un número de 100 gramos con una distancia de 10 milímetros. ¿Cuánto es acá el momento? 1000 gramos por milímetro, ¿cierto? A diferencia de colocarle, vamos a hacer exagerado, 500 gramos, porque estoy aproximando bastante mi luz. ¿Cuánto me va a salir? 5000. ¿Quién va a generar mayor cantidad de inclinación? ¿Verdad? Estoy generando demasiada carga de fuerza, porque estoy aproximando demasiado mi luz. ¿Me entienden? Entonces, hay que entender sistemas de fuerza. ¿Cómo se hace entonces en MBT para tener el complemento? Porque eso es parte de lo que hay que hacer en el otro laboratorio. Me estoy matando dos pájaros de un solo tiro, justo, preciso, que toque el mismo tema. ¿Se entiende esa parte? ¿Se entiende? No es porque la mecánica es por deslizamiento. No, desplazamiento. ¿Por qué? Estoy jalando de fuerza. Es mi bull loop o mi loop. Bull loop se llama ese diseño, pero es más diseño que todo eso. Yo podría utilizar, por ejemplo, una T de gusto. Que no es un bull loop es así. Ya está. Puedo utilizar, esto es un sistema de apertura, ¿ya? Puedo utilizar un loop de cierre. Este no es un loop de apertura. Esto, si estaba fijo acá adelante en los incisivos, si yo lo jalo, en vez de abrirse, ¿qué creen que va a pasar? Se cierra, pues sí. Yo jalo este segmento hacia atrás. ¿Es cierto? Loop de cierre. Utiliza principios de Bausch-Singer. Pregunta para el examen. Pregunten, lean sobre principios de Bausch-Singer. Lo voy a aprender en el examen. Bausch-Singer. ¿Cómo se escucha? Bausch-Singer. Entonces, les había dicho que a diferencia de Edgewise, donde trasladábamos caminos hacia atrás para tener un bloque de anclaje mayor a nivel dentario, dejábamos un espacio acá que sería antiestético, pero daba la ventaja de tener mayor control en 4 unidades anteriores a través del bull loop y torque resistente más una inducción. La forma de cómo se trabajó con más estética al proyecto fue decidir generar la descompresión del apiñamiento anterior sin perder el anclaje del canino. Y empezamos a trabajar con una retracción en masa de una fase. ¿Por qué en una fase, doctor? Porque no rompemos el contacto entre canino y
lateral. Acá sí, está roto el contacto porque el contacto ha pasado canino premolar. Acá no, acá es canino lateral, siendo más estético porque ahora el espacio siempre está por distal del canino. Arco recto. Arco recto. ¿No puedo hacer la cesita? No me tengo Bien. Quiero que entiendan esta parte. ¿Qué hay acá? Un espacio. ¿No es cierto? Un espacio extractivo. Hay un espacio extractivo. ¿Sí? ¿Cómo lo resuelvo ahora? Ya no es un sistema con loop. ¿Puedo elegir otra cosa? Sí. ¿Con loop? ¿O sin loop? Con las dos cosas. Con las dos cosas. Ahora viene tu decisión en base a tu conocimiento. Tiene esa ventaja. Porque acá, traccionarlo como arco recto, ¿cómo cierras el sector anterior? Difícil. Si no hay luz. Pero aquí estamos por detrás de la radio de curvatura. Ah. Doctor, entonces, ¿qué pasa detrás de la radio de curvatura? Se empieza a poner recto. Pues. ¿Sí? Si está recto, esto de acá, todo este bloque puede pasar atrás. Entonces, esto actúa como una línea de tren hacia atrás. Pues traccionar. ¿Con qué? Premolar. Acá tengo espacio. Mi canino que no lo separé de quién? De lateral. Y luego tenemos mi central. ¿Sí? Tal vez he consumido algo del espacio extractivo, tal vez está hasta por acá. Consumí algo. Perfecto, porque vamos a seguir decidiendo qué voy a hacer acá. Las decisiones son que todo el bloque anterior se vaya hacia atrás. Cierre en masa en una sola fase, donde todo el bloque anterior se va hacia el distal. Cierre tipo A. Doctor, yo no quiero que se vaya hacia el distal porque dentro de mi planificación, parte del espacio, que es la mitad de ese espacio extractivo, tiene que irse hacia adelante por pérdida de anclaje. Entonces, cierre recíproco. 50-50. ¿Sabe qué, doctor? Yo ya liberé el apiñamiento anterior, pero ahora no quiero que el sector anterior perjudique el perfil, ya no quiero que se mueva acá adelante. Ahora tengo que hacer el cierre completo del sector posterior al 75%. Yo ya moví el 25% anterior, ya descomprimí el apiñamiento. Entonces, otro tipo de cierre. ¿Qué pasó al inicio? Puedo decidir cerrar todo de adelante hacia atrás. ¿Qué pasó en la segunda decisión? 50-50. ¿Qué pasa en la tercera decisión? El sector posterior, después de haber descomprimido el apiñamiento, no quiero que perjudique el perfil, tengo que perder anclaje posterior. Esa es gestión de espacios extractivos. Aunque no solamente en arco recto, ese mismo principio también se utiliza en el Schweizer, solo que la forma cambia. La forma de la clase. Decisión. Primero, ¿qué tengo que decidir? Sistema de anclaje. Aquí, previo a la decisión de movilizar canino, previo a la decisión de descomprimir apiñamiento, tengo que haber decidido mi sistema de anclaje, porque eso tiene que pasar desde un estudio previo. Ese estudio previo me va a decir qué tengo que hacer. Entonces, yo pude haber decidido, por ejemplo, utilizar un sistema mecánico de anclaje, un arco transparentino con botón de Nance, porque esto va a ir acá al 75% con una pérdida posterior del 25% que fácilmente me lo da un ATP con un botón de Nance, ¿no es cierto? Pero en los esquemas más modernos, muchas veces nos vemos obligados a que todo el espacio anterior vaya hacia atrás. Yo lo puedo utilizar, esto de aquí. Si yo necesito que este espacio se consuma al 100% de adelante hacia atrás, ¿qué tengo que poner? Un anclaje absoluto. Un dispositivo de anclaje total. ¿Cierto? Y ahora toda la reflexión va con biomecánica mínima. Ya sea aquí, ya sea en el regular, depende de lo que el sistema que voy a utilizar. ¿Y qué se hace en algo recto? Es sencillo. Ya no utilizamos esa decisión de complicarnos la vida haciendo loops, sino más bien utilizamos un arco recto con
O un gurín. Un gurín. O un crimpable. Gurín, crimpable, soldado, un gancho. Y acá va a haber un sistema de fuerza que puede ir acá, puede ir al miniplan radicular, puede inclusive acumular, sabiendo que va a perder valor. Depende de tu decisión clínica. El sistema intradermal pero no es la única forma de cerrar, inclusive en arco recto. Este sistema anterior lo podemos trasladar acá, utilizando principios biomecánicos. Por lo tanto, mi arco puede verse así, aquí, en espacio interbraque. Lo voy a separar para que se entienda, ¿ya? En realidad un poquito. Esto es un loop de cierre. Gestión de espacios de regresión, ya sea en Schweiz o ya sea en arco recto. Pero el loop ya no es un bull loop. Tengo que tener un loop más con mayor cantidad de alambre porque ahora participa cañones. Por lo tanto puedo utilizar una D, puedo utilizar un alza de cierre.